Sun Tzu, el arte de la guerra y el liderazgo. Una obra muy importante en todo momento. Queridos amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a mis amigos de Europa, América Latina, Asia y Norteamérica. Soy Víctor Plaza Vidaurre, experto en estrategia, y ahora deseo tocar la importancia del liderazgo que afecta la buena marcha no solo de los ejércitos, sino de las empresas, de las organizaciones, las naciones y su supervivencia o preponderancia. Estamos en el siglo V a.C. Este es Sun Tzu. Existe solo una fuente antigua sobre la vida de Sun Tzu, su biografía, escrita en el siglo II a.C. por el historiador Sima Qian, en sus memorias históricas. De ella se deduce que Sun Tzu nació hacia el 544 a.C. en el estado de Qi, uno de los reinos combatientes de la historiografía tradicional china. El relato dice que llevaba el nombre de Sun Wu y que su familia pertenecía a la clase de los Qi, aristócratas, que habían perdido sus tierras durante las luchas de primavera y otoño. En esta época era común que muchos Qi viajasen como estudiosos en los diferentes reinos de China. Pero Sun Tzu, quien era un general chino, quiso desempeñarse como mercenario. Después de haber combatido en diversas regiones, el gobernante del estado de Wu, el rey Helú, solicitó sus servicios como general en el año 512 a.C. Sun Tzu redactó El arte de la guerra. Escribió El arte de la guerra, uno de los libros más antiguos que se conocen y un clásico de la literatura china. Compendio de doctrinas básicas sobre táctica y estrategia militar, basándose en dos principios fundamentales: el engaño y el sometimiento al enemigo sin recurrir a la lucha. Ha sido de gran influencia en estadistas posteriores como Maquiavelo, Napoleón o Mao Zedong, y en los últimos años ha tenido gran influencia en la formación de directivos para numerosas multinacionales, al traspolar sus enseñanzas al terreno de los negocios. Escribió un libro titulado El arte de la guerra. Es interesante porque normalmente un estratega no formula el cómo hacer las cosas. Sin embargo, en su libro, Sun Tzu afirma poder organizar un ejército y por eso su fama creció hasta este momento. Pronto el emperador deseó conocerlo por su obra. El emperador preguntó si podía organizar un ejército. Este aceptó el reto. Lo que no sabía Sun Tzu era que en vez de soldados, el emperador les enviaría a 180 prostitutas, incluyendo sus dos concubinas favoritas. No se inmutó. Se acercó a ellas y le preguntó si sabían diferenciar la izquierda de la derecha, del frente y la retaguardia. Pero cuando Sun Tzu dio la orden, las mujeres se echaron a reír. Pensó: si las órdenes no están claras y las instrucciones no han sido debidamente explicadas, entonces la culpa es del general, es decir, la culpa es mía. Volvió a acercarse a las mujeres y le mostró cuál era la mano izquierda y la derecha, cuál el frente y cuál la retaguardia. Pero al dar la orden de marchar al frente, las mujeres volvieron a reírse. Pensó: si las órdenes no han sido correctamente entendidas y el general no ha sido capaz de aclararlas, la culpa es del general, es decir, la culpa es mía, y volvió a acercarse a las mujeres. Esta vez le volvió a explicar
cuál era la izquierda y la derecha, cuál el frente y la retaguardia. Inclusive él mismo ejecutó los ejercicios para poner el ejemplo cuando dio la orden. Las mujeres estallaron en carcajadas nuevamente. Entonces pensó, si la orden fue bien dada y bien entendida y aún así no se cumple, entonces la culpa es de los oficiales. Avanzó con pie firme hacia las mujeres, desenvainó su afilada espada y decapitó a las 2 concubinas favoritas del emperador. Acto seguido llegó la orden de flanco izquierdo y las 178 mujeres giraron en un movimiento perfectamente sincronizado. A marchar, y empezó a hacer ejercicios de orden cerrado. Se dirigió al emperador, que miraba atónito y horrorizado la espada sangrante del estratega. Le expresó al emperador: Su Majestad, el ejército está listo. El emperador supo entonces que era un magnífico general y confió el ejército en él. Conclusiones. La importancia que exista una visión compartida en la organización. Las comunicaciones al comienzo no son escuchadas, solo oídas. Las comunicaciones repetidas son comprendidas. El líder debe estar convencido que su personal no solo ha comprendido sus instrucciones, sino que sabe que tiene que estar seguro de ello. Por último, debe verificar que se cumplan sus directivas de forma completa, o sea, 100% en forma disciplinada. Muchas gracias.